En una antigua Corea, Jong-Ho es un siervo que lo perdió todo luego de que su familia fuera acusada falsamente de alta traición. El nuevo inspector de la región es Hee-ryang, alguien frío y feroz, temido por muchos. Además es el responsable de quitar la vida a toda la familia de Yeon-ju. Es por esto que el bello joven buscará hacer pagar a aquel hombre, aunque le tome varios años llegar a él. Durante una noche con una hermosa luna llena, un trágico suceso ocurrió ante los ojos de Yeon-ju. Las vidas de su padre y de toda su familia fueron arrebatadas de forma despiadada. Aquel espadachín solo se burló de él, diciéndole que su futuro ya estaba establecido. Así es como pasó de ser un noble a ser un simple huérfano. 5 años después, vemos a un bello joven siendo golpeado por haberse defendido de unos rumores que una persona estaba diciendo sobre él, un rumor de que vendía su cuerpo. Cuando estuvo a punto de tirarle una piedra a aquel insolente, Moon-won, su joven maestro, detuvo la pelea. Ya a solas, el más joven le preguntó el porqué de haber interferido cuando parecía estar ocupado, pues era un gerente de construcción que estaba encargado de reparar el muro de una fortaleza. El joven amo lo regañó por meterse en problemas. Él ya se había encargado de que pensaran que estaba desvivido, así que podía vivir una vida normal, pero si seguía así, el menor no podría ganarse la vida. Le dijo que cuidara bien de su bonito rostro, y Yeon-ju respondió que sabía bien las intenciones con las que lo decía. Sabía de la oscuridad detrás de sus palabras, y así fue besado a la fuerza, pero el menor le mordió el labio para alejarlo, diciendo que no le gustaba hacer ese tipo de cosas, aun cuando su cuerpo reaccionaba a sus toques. Aunque Moon-won siguió insistiendo, el contrario lo detuvo con una cachetada, y le advirtió con que no lo necesitaba antes de irse. Yeon-ju estaba pensativo, era el último de su familia, estaba solo, y los que le habían quitado todo ahora gobernaban el reino. Estaba al borde de un precipicio, dudando de si terminar todo de una vez, pero no tuvo el suficiente valor para hacerlo y pidió a los cielos que le dieran una oportunidad para devolverle todo el dolor que le causó aquel hombre que destrozó a su familia. Más tarde oyó algunos rumores, los cuales llevaban el nombre de Hee-ryang, lo que llamó rápidamente su atención, pues esta era la oportunidad que tanto había estado esperando para vengarse, ya que esa era la persona que había quitado la vida a su familia frente a él. Es debido a esto que el pelinegro vuelve donde su señor para pedirle un favor, comenzando así su plan. Su idea era que el joven amo lo mandara a trabajar dentro del palacio, y para esto le dijo que había escuchado que los sirvientes de ese lugar no son tan maltratados, dándole a entender que quería trabajar en mejores condiciones, ya que donde trabajaba en ese momento, la mayoría del tiempo tenía problemas y aquel lugar le recordaba a su familia. Moon-won aceptó aquello luego de que el menor lo besara para convencerlo, pero solo si dejaba de rechazarlo, es decir, que le aceptase cada vez que quería o besarle o que hicieran el delicioso, a lo cual Yeon-ju aceptó con tal de poder ir a Gamyeong, el lugar donde estaba el palacio. Pasó un mes y el pequeño pelinegro recorría el exterior del palacio, guiado por otro de los sirvientes para llevarlo donde estarían los demás. Al llegar, ya se habían esparcido algunos rumores, pues era algo poco común que un sirviente de afuera entrara tan fácilmente al palacio a trabajar. Lamentablemente los demás sirvientes apenas vieron al chico, lo agarraron para llevarlo a su ceremonia de iniciación en un lugar algo apartado para que no les vieran. Por otro lado, Hee-ryang se encontraba en el exterior platicando sobre lo que debía hacer para tratar con los militares privados que algunos nobles tenían, y pronto se encontró con una escena que no esperaba. Algunos sirvientes estaban tirando agua a Yeon-ju. Cuando todos notaron quién estaba frente a ellos, rápidamente se disculparon, arrodillándose y bajando la cabeza, incluido el de piel pálida, quien estaba algo impresionado de verle tan pronto. El moreno se dio cuenta de que estaban molestando a aquel chico, por lo que mandó a los demás a irse a cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, al parecer él había reconocido a Yeon-ju, o al menos se le hacía bastante familiar, cosa que no le gustó al menor, pues si el contrario llegara a reconocerlo, su plan podría ser descubierto. Así es que mintió y cuando el mayor le preguntó si se habían visto, solo respondió que siempre había estado trabajando en otro lado, por lo que nunca habría podido ver a alguien tan importante como él. Sin embargo, Hee-ryang dijo que quizá era porque su apariencia destacaba mucho, acercándose peligrosamente a su rostro, y el más bajo no tuvo de otra que apartarse, excusándose que estaba enfermo, y cuando estuvo por levantarse, Yeon-ju tropezó, siendo sujetado por el inspector, quien le pidió que tuviera cuidado. Para el menor era tan confuso lo que había pasado, su cercanía no le había incomodado, a pesar de todo lo que le había hecho. El auditor estaba en una reunión con uno de los funcionarios que estaba investigando para ver si había pruebas de corrupción, pero no encontró alguna, aunque sabía bien que él era un espía.
Este hombre le había llevado 2 mujeres para que escogiera y lo acompañara, pero Herian se dio cuenta de que había usado a esas mujeres para que, si llegara a aceptar, pudiera tener una espía mucho más cerca. Obviamente el auditor no cedió y las rechazó, diciendo que no eran de su agrado. Ante ello pensó en aquel joven sirviente. Su rostro era muy hermoso como para ignorarlo y deseaba poder probarlo pronto. Unos días después, en la noche de celebración del nuevo inspector, un par de funcionarios se acercaron a felicitar al moreno, aunque indirectamente dijeron que sabían que luego de la lucha que sus militares privados tuvieron para retirar a los salvajes del territorio, para el tribunal ellos eran una espina, debido al poder que tenían ante la gente y sus soldados. Sin embargo, Herian lo negó con una sonrisa y les agradeció su apoyo al reino. Más tarde, uno de esos funcionarios, sin querer, vio cómo Herian tenía el delicioso con uno de los artistas que fueron a la celebración. Aunque se sorprendió, aprovechó aquello para poder usarlo en contra del inspector, ya que era una de las personas que querían lejos a este. Esa misma noche, el joven amo y Yeonju hicieron el delicioso, lo cual terminó con una marca notoria en el cuello del menor, el cual no se había dado cuenta de que la tenía. Para el más bajo, esos encuentros eran solo algo casual, pero para Moonwon era distinto y tenía sentimientos por él, porque al terminar se le confesó, pensando que el pelinegro sentía lo mismo, aunque el contrario solo lo rechazó, dejándole en claro el por qué aceptaba que hicieran eso. Al día siguiente, el funcionario, que sabía el secreto de Herian, fue a buscar al funcionario espía para avisarle que no había funcionado con las chicas porque no era del gusto del inspector. Él tenía preferencias diferentes, quería a chicos deslumbrantes que se den por atrás, lo mejor sería poner un espía así para él, pero que lo conozca de forma natural para que no sospeche. Por otra parte, Manjo, un anciano que era un alto funcionario en la provincia, estaba teniendo una competencia de tiro al blanco con el inspector. Este último sabía bien que aquel viejo era el que estaba detrás de todos los movimientos sucios de los otros funcionarios, así que había planeado envenenarlo con vino medicinal que le fue otorgado como premio por haberle ganado. Aunque el moreno utilizaba métodos no éticos para cumplir sus objetivos y seguir las órdenes de sus superiores, de alguna manera ayudaba a mantener la paz en el reino. Algunos días pasaron desde que Yeonju llegó al palacio, se encontraba ideando una manera de entrar en este sin ser visto por la noche. Para su mala suerte, se topó con otros sirvientes que lo empujaron e hicieron que se le cayera una vasija, rompiéndola, y cuando se puso a recoger los pedazos, se lastimó la mano. Sin embargo, pronto el inspector llegó y lo vio. Estaba paseando fuera del palacio y se acercó a ver su mano lastimada para ayudarlo. Solo que el menor dijo que estaba bien y continuó con su trabajo mientras Herian lo veía atento, quien notó la marca que tenía el más bajo en su cuello y se lo hizo saber de manera casual, soplándole en la zona. Dejó pensativo a Yeonju porque el inspector tenía un especial interés en él. Ya pasadas las horas, el funcionario que anteriormente le llevó mujeres al moreno llamó al pelinegro para darle el trabajo de seducir a Herian e infiltrarse como espía para ellos. El joven se negó en un principio por miedo, pero luego de pensarlo bien, aquella era la mejor manera de infiltrarse dentro del palacio, justamente para su venganza. Para la mala suerte de nuestro protagonista, Herian no era tonto, pues apenas vio a Yeonju entre los sirvientes dentro del palacio, supo que lo habían puesto como un espía. Esto mismo se lo comentó a Yeonju cuando estaba a punto de darle un baño, pues el mismo inspector se lo había pedido, para jugar un poco con aquel chico. En ese momento, el pelinegro se sorprendió, preguntándose cómo es que se enteró de aquel plan. Como Herian ya tenía los ojos encima de aquel muchacho, comenzó a tocarlo, revelando que en realidad el que lo pusieran como espía le ayudaba bastante, pues tenía interés en él y aquello le ahorraba el tener que llamarlo desde dentro del palacio. Yeonju por su parte se encontraba entre la espada y la pared, pues aceptar sus caricias cuando fue ese mismo hombre el que quitó la vida a toda su familia le hacía temblar de miedo y coraje, pero tampoco podía rechazarlo, si no su plan no funcionaría. En un intento de escapar, pero a su vez de aceptarlo, dijo que era su primera vez, por lo que en ese momento no se encontraba preparado, solo que por la marca de su cuello, lo único que recibió como respuesta fue una risa de parte del mayor, quien simplemente se lanzó encima de él, comenzando a tocarlo y besarlo. Aquello terminó con un pelinegro rechazando de manera inconsciente al mayor, dándole una bofetada. Su cuerpo estaba temblando entre enojo y miedo, y por la desesperación y aturdimiento, tomó una pinza de cabello para intentar clavársela en el cuello, pero fue detenido a tiempo por Herian, quien llamó a los soldados para que llevaran a Yeonju a la cárcel. Pronto todo el palacio se enteró de lo que pasó.
pero la versión era de que el sirviente se había metido a la cama del inspector para seducirlo y al ser atrapado fue llevado a la cárcel y sería castigado por el propio Moreno, quien parecía tener especial interés por él. El menor estaba pensativo. Él había creído estar preparado para su venganza, pero en cambio había sido débil de mente y casi se quita la vida por desesperación y el miedo. De solo recordar ese momento, tembló de nuevo. Primero fue visitado de inmediato por el funcionario que lo había mandado como espía, quien le dio una herramienta filosa para que se desviviera y de esta forma evitar decir algo que no debía. Pero justo llegó Hirian, pues sospechaba que el funcionario iría a ver a Yeonju, así es que evitó que aquel viejo lastimara al joven, enfrentándose a él y diciendo que sabía bien sus intenciones, de espiarlo para beneficiar a sus superiores y que no sería perdonado por sus delitos mientras le clavaba en el pecho la misma herramienta que le entregó al sirviente para que se desviviera. De esta forma ordenó la destitución del funcionario y la libertad del menor luego de pasar una noche en la cárcel, que lo dejasen libre por la mañana. El pelinegro al saber esto y como no quería marcharse para seguir con su plan, le pidió una última oportunidad para mantenerse a su lado dentro del palacio. Por esto es que Hirian, como una prueba, intenta tener el delicioso, pero solo termina frotándose entre sus muslos y diciendo que a la próxima vez él no quería ver una expresión de miedo o disgusto en su rostro. Lo besó a la fuerza y comentó que podía notar cómo temblaba de miedo al estar debajo de él, aparte de preguntarle el por qué aguantaba todo eso si sabía que él era quien había quitado la vida a su padre ante sus ojos. O sea que sí, el mayor ya sabía perfectamente quién era Yeonju. Además, dijo que lo había investigado luego de conocerlo y al enterarse de su pasado, quiso dejarlo ir. Sin embargo, el menor se había acercado aún más a él y eso no lo entendía. El contrario respondió que lo había hecho para sobrevivir. Pero el inspector dijo que podía hacer si siempre que lo tocaba se llenaba de miedo. Lo dejaría ir luego de unos días porque se sentía mal que para el más joven fuera una pesadilla cada que lo tocara, a pesar de que era tentado siempre que veía el esbelto cuerpo del chico. Más tarde, Hirian platicó con sus subordinados sobre el despido del funcionario, y pronto se enteró de que Manjo había desvivido inesperadamente. Era más que obvio que fue por el vino envenenado que le regaló. En ese instante recordó al pálido joven que se obligaba a sí mismo a seguir sus órdenes, a pesar de que odiaba ser tocado por él. Aquello le atraía de sobremanera y era ridículo. Nunca antes le pasó algo así. Luego de unas horas, el joven amo se enteró de lo que Yeonju había hecho y que estaba en la cárcel. No sabía mucho más, aparte de que al parecer estaba ahí por haber abofeteado al inspector, y queriendo ayudarle a salir de aquel lugar, habló con Hirian para que por favor lo dejara libre, a lo que el mayor aceptó, ya que en realidad lo iba a hacer sin que el otro se lo pidiera, aunque con todo ello pudo notar que Mungwon y aquel sirviente se amaban. Debido a todo el riesgo que tomaban, definitivamente tenía que deshacerse del chico antes de tener algún tonto sentimiento por él. El joven amo fue donde Yeonju, avisando de que se podían ir de ahí, apenas el moreno encontrase otro sirviente, pero aquello hizo enojar al pelinegro, pues él no pensaba irse. Comenzaron a discutir, y de un momento a otro, Mungwon intentó tomar a la fuerza al menor, dándose cuenta de las marcas que Hirian había dejado en él. El mayor primero pensó que quizás había sido obligado, no obstante el más bajo mintió, diciendo que él también había querido aquello, y eso causó la ira del mayor, por lo que nuevamente intentó tomarlo a la fuerza, tocando su cuerpo sin importar las veces que el contrario se negase. Esa noche el moreno desvió su destino para ir a pedir a un chico de compañía, quien de casualidad fue él mismo con el que tuvo el delicioso la noche de la gran celebración. El chico estaba emocionado, pero al inspector poco le importaba, solo quería que se callara y lo tomó con rudeza mientras se imaginaba que lo hacía con el pequeño pelinegro. Era demasiado riesgoso hacerlo con ese sirviente debido a su pasado, sin embargo no podía sacarlo de su cabeza. Luego de que Mungwon lo tomara a la fuerza, Yeonju estaba desesperado, no podía irse, más ahora que el joven amo al parecer quería encerrarlo en un lugar apenas fuera liberado. Tenía que intentarlo de nuevo, y para llamar la atención del inspector y volver a ser su sirviente, se le ocurrió otro plan. Ya a la mañana siguiente, un guardia fue a avisarle que fuera a recoger sus cosas para que pudiera irse, pero encontró al pálido joven tirado en el suelo sin responder. Al acercarse es que pudo ver lo que pasaba. Aquel chico se había mordido la lengua para quitarse la vida. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial al miembro del canal, Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.